Bienvenidos a Crónicas 101. En este episodio viajaremos a través del tiempo para conocer la historia de Belice. Aunque es una nación joven y no tan conocida, tiene una historia fascinante que vale la pena explorar. En este artículo te contaremos todo sobre ella. Durante los siglos XVII y XVIII, dos potencias europeas, España e Inglaterra, se enfrentaron repetidamente en su búsqueda de expandir sus colonias. Esta rivalidad histórica se manifestó en el continente americano, donde España poseía la mayoría de las colonias, mientras que Inglaterra buscaba agresivamente expandirse. En aquellos tiempos, estas dos naciones europeas se encontraban en conflicto en América. Inglaterra anhelaba expandirse, mientras que España defendía sus dominios coloniales establecidos desde 1492. En este proceso, España se retiró de un tercio de la Española y de las Antillas Menores para concentrarse en el continente y sus riquezas. Como resultado, otras potencias lograron capturar varias islas antillanas. Las colonias españolas incluían Cuba, Puerto Rico, la Hispaniola y todo el continente, excepto por los territorios ocupados por Portugal. Esto permitió a Inglaterra capturar Jamaica en 1655. Antes de esto, Inglaterra ya había adquirido Saint Kitts y Barbados, islas del Caribe que junto con los territorios colonizados en América del Norte formaban parte de las colonias inglesas. Este fue el comienzo del expansionismo anglosajón a finales del siglo XVII, un fenómeno que también se observó en África y Asia, donde Inglaterra emergió como una potencia colonial. Sin embargo, Inglaterra no contaba con una marina real, por lo que recurrió a su amplia flota mercante y aprobó las llamadas patentes de corso, que permitían a los barcos privados practicar la piratería contra España. Los piratas ingleses llegan a Belice. Durante la primera mitad del siglo XVII, las primeras embarcaciones inglesas llegaron a lo que hoy conocemos como Belice. Estos navegantes, que se autodenominaban los piratas de la bahía, descubrieron en esta vasta región algo más valioso que el oro. Por otro lado, los españoles estaban concentrados en su virreinato de Nueva España y habían descuidado la frontera sur de lo que hoy conocemos como México. Durante la época colonial, Belice formaba parte integral del virreinato de Nueva España, pero la metrópoli tenía dificultades para controlar todos los territorios conquistados en América. Además, los colonos españoles se concentraban en las ciudades principales y buscaban principalmente regiones con riquezas minerales. Por estas razones, muchas regiones no se habían explorado completamente, estaban prácticamente abandonadas por España. Este fue el caso de la región que hoy corresponde a Belice, que no tenía una abundancia de minerales y por lo tanto no resultó atractiva para los españoles. Sin embargo, los piratas ingleses descubrieron un recurso que los españoles no consideraban importante: el palo de tinte o palo de Campeche. Este árbol único producía una sustancia que se utilizaba para teñir textiles, un tinte muy apreciado en Europa y Asia. Estos colonos ingleses comenzaron a explotar estos árboles y a poblar el territorio. Además del palo de tinte, encontraron abundantes árboles de caoba,
una madera considerada muy fina que se utilizaba para construir muebles elegantes en Europa. Este negocio creció con gran éxito. La revolución industrial y sus implicaciones en Belice. Mientras todo esto sucedía, Inglaterra se encontraba en el centro de la primera revolución industrial, cuyos productos principales eran los textiles. Por lo tanto, los tintes para estos eran un insumo muy importante para la corona inglesa y para todos los particulares involucrados en las acciones de piratería y en el comercio de recursos naturales. Debido al auge de la industria textil en Inglaterra y a la necesidad de los recursos naturales del territorio que luego sería Belice, los ingleses que controlaban el mercado de trata de esclavos llevaron a esta zona a esclavos de raza negra que fueron sacados de África y llevados hasta la isla de Jamaica. El negocio del tinte y de la caoba les proporcionaba toda la riqueza que deseaban y ya no era necesario buscar oro, como lo había hecho la corona española. Sin embargo, cuando ésta se dio cuenta del negocio, por supuesto, trató de reclamar su derecho colonial. Fue así que la incipiente Belice pasó a formar parte de los conflictos armados que se convirtieron en verdaderas masacres de poblaciones enteras. La muerte se convirtió en parte de la historia de esta región, cuando muchas personas fueron asesinadas por este conflicto, hasta que en 1670 se firmó el Tratado de Madrid, que establecía un pacto de no agresión entre Gran Bretaña y España. En las primeras guerras del siglo XVII, entre Inglaterra y España, se utilizó la mencionada Patente de Corso para atacar los objetivos hispanos en los territorios y las rutas de esta última. El fin de la piratería y la llegada del Imperio inglés. El Tratado de Madrid, sin embargo, no duraría mucho tiempo. Esto llevó a España a otorgar un permiso para que los colonos británicos pudieran ocupar legalmente la zona, con la condición de que cesara la piratería. Si la piratería era controlada, España podría ejercer su soberanía en esta zona. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra logró aumentar la capacidad de su Marina Real y pudo ejecutar acciones directamente contra los territorios de España, sin necesidad de los piratas. Por lo tanto, en 1783, la zona de Belice, los territorios de Honduras, Nicaragua y hasta Campeche fueron cedidos por Gran Bretaña a la corona española mediante el Tratado de París. Sin embargo, tiempo después, los ingleses desconocieron el tratado e intentaron recuperar sus territorios. Fue entonces cuando se produjo la batalla de Cayo de San Jorge en 1798, en la que la flota española fue vencida. Así se mantuvo la situación hasta poco después de la Guerra de Independencia de México. Comenzaba a formarse un poderoso imperio inglés que sometería territorios en todo el globo terráqueo. Nace México y Guatemala y exigen derechos sobre Belice. En 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba, que establecían que las provincias que habían pertenecido a la Nueva España se anexaban a México. Esto incluía a Guatemala. Sin embargo, en 1823, el Congreso de Guatemala declaró que Guatemala, Belice, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica serían independientes de España, de México y de cualquier otra nación. De esta manera, se formaron las Provincias Unidas de Centroamérica. En 1836, Gran Bretaña vio estos movimientos como una amenaza a sus dominios territoriales y a sus negocios, por lo que reclamó nuevamente la administración del territorio de Belice.
cuyas fronteras no estaban claramente definidas. Las Provincias Unidas de Centroamérica se negaron, pero la explotación de la región continuó. En 1892, Gran Bretaña desconoció a Belice como parte de México y declaró a esta región como una colonia de la corona británica. Así, Belice, las islas de Bahía Honduras y Nicaragua pasaron a ser conocidas como Honduras Británica. Porfirio Díaz cede la soberanía de México sobre Belice. El conflicto continuó hasta finales del siglo XIX, cuando el presidente de México, Porfirio Díaz, decidió ceder el territorio en 1893. Se firmó el Tratado de Spencer, que otorgaba todos los derechos de soberanía a Inglaterra sobre el territorio de Belice. Fue entonces cuando se definieron con precisión sus fronteras mediante el correspondiente Tratado de Límites. Parte de la negociación consistió en que Gran Bretaña dejaría de armar a un bando sublevado en Yucatán durante el famoso conflicto conocido como la Guerra de Castas. Por esta razón, con Porfirio Díaz, México perdió a Belice. Cabe mencionar que los conflictos no terminaron ahí, ya que Guatemala también ha reclamado el territorio de Belice como suyo durante todo ese tiempo. Incluso, el asunto aún sigue en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y el presidente de Guatemala en 2017 envió a miles de soldados a la frontera entre ambos países. Guatemala reclama unos 12.272 kilómetros cuadrados de territorio que cedió a Gran Bretaña a cambio de una compensación que nunca se pagó. Esto ocurrió en 1859. En tiempos modernos, Belice se convirtió en una carga para Gran Bretaña, lo que propició su independencia. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habrían superado a Gran Bretaña en el negocio de las maderas. Dentro del país, surgían movimientos anticolonialistas y se fortalecía un profundo sentimiento de nacionalismo. Además, había nuevos tintes más asequibles para el mundo, gracias al avance de la química. Las guerras mundiales cambiaron los movimientos políticos, sociales y comerciales del mundo, y el fervor antibritánico crecía en Belice. El país dejó de llamarse Honduras Británica para convertirse en Belice en 1964. Los cambios políticos, el deterioro de las relaciones con Gran Bretaña y la modernización allanaron el camino para la independencia del país más joven del continente americano. Así, el 21 de septiembre de 1981 se declaró la independencia de Belice. Esperamos hayas disfrutado tanto como nosotros de esta fascinante crónica de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas 101.